Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y si no, pues aquí estoy yo para tratar de mejorárselos con un poco de chisme, claro, desde el respeto y el cariño que siempre nos caracteriza. Hoy, amigos míos, les traigo un tema que honestamente me ha dejado sin palabras. Y créanme, eso es mucho decir para alguien como yo que siempre tiene algo que comentar. El 10 de agosto de 2025 el mundo del espectáculo, la farándula, la tele, lo que sea, se sacudió por completo. La noticia que corrió como pólvora fue la de Mert y Afra. Sí, lo escucharon bien. La impactante noticia de Mert y Afra sorprendió a todos. Y bueno, ¿qué les digo? Yo sé que ustedes son como yo, adictos al chisme, amantes de los dramas y curiosos por naturaleza. Así que prepárense porque hoy vamos a desglosar esta bomba informativa. Vamos a analizar qué pasó, cómo pasó, por qué pasó y, lo más importante, las posibles consecuencias de este bombazo. Antes de que empecemos y para que no se me escapen de aquí sin suscribirse, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si son unos amantes del chisme y de estar al día con las últimas noticias, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque prometo que, como siempre, les voy a traer la información más jugosa y relevante. Así que ya saben. Suscríbanse, que es gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. El 10 de agosto de 2025 el mundo se paralizó, bueno, exagerando un poco, pero la noticia fue muy impactante. Mert y Afra. Dos nombres que en ese momento estaban en boca de todos. Para quienes no estén muy al tanto, Mert y Afra eran, bueno, son, figuras muy conocidas en el mundo del entretenimiento. No voy a dar demasiados detalles específicos para no revelar demasiado al principio, quiero mantenerlos enganchados. Pero confíen en mí, son famosos. Muy famosos. Y su relación, o la falta de ella, fue el centro de atención ese día. El rumor, la especulación y las noticias corrieron como la peste. Hubo filtraciones, comunicados, desmentidos y por supuesto, el infaltable análisis de los expertos en chismes. Los foros de Internet se inundaron de comentarios, las redes sociales explotaron y los medios de comunicación no dejaron de hablar del tema. Era un tema delicado, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué fue esa impactante noticia que dejó a todos boquiabiertos? Bueno, por razones que voy a guardar para mí por un instante más, esa noticia implicaba una situación muy específica y delicada. Pero lo más importante y lo que quiero que entiendan, es que esta noticia no solo afectó a Mert y Afra, sino que también involucró a muchas otras personas, a otros actores, a miembros de sus familias, a sus equipos de trabajo, a todo un entorno. Las reacciones fueron mixtas. Hubo sorpresa, indignación, tristeza, pero también comprensión. Y es que, la verdad, la situación era bastante compleja. No era algo que se pudiera resumir en un titular sensacionalista. Era algo mucho más profundo, con implicaciones mucho más grandes de lo que podríamos imaginar. Y por supuesto, se generaron debates muy intensos. Una de las primeras reacciones fue, obviamente, la del público. Los fanáticos, los seguidores, los que los admiraban, estaban divididos. Unos se sintieron decepcionados, otros mostraron su apoyo incondicional y algunos simplemente no sabían qué pensar. La situación era complicada, y la información que se filtraba a cuentagotas no ayudaba a aclarar las cosas. Los medios de comunicación, por su parte, no se hicieron esperar. Los programas de farándula se llenaron de especialistas, de analistas, de fuentes confiables que soltaban información, a veces contradictoria, para tratar de armar el rompecabezas. Las entrevistas se volvieron más buscadas que nunca, y los periodistas trataban de conseguir cualquier declaración, cualquier pista que les diera una exclusiva. ¿Pero qué pasó exactamente? Permítanme darles un poco más de contexto. Mert y Afra eran, en ese momento, una de las parejas más queridas por el público. Compartían pantalla en una serie muy exitosa, Luces y Sombras, y su química era innegable. Eran la pareja perfecta, en la vida real y en la ficción. En la serie interpretaban a Alex y Sofía, una pareja que el público adoraba. Se amaban, se apoyaban y enfrentaban juntos todos los desafíos. Y como suele pasar, el público se enamoró de ellos. Soñaban con su amor, con su felicidad. Veían en ellos la pareja ideal, y ansiaban una boda, hijos, una vida juntos.
Y de pronto, ¡zas! La noticia. El asunto es que esa química, esa imagen de pareja perfecta, escondía, bueno, ya les dije que no voy a dar demasiados detalles. Pero créanme, la realidad era mucho más compleja y menos perfecta de lo que parecía. Había secretos, mentiras y situaciones que por razones que en su momento se desconocieron, eran importantes y necesitaban ser comunicadas. Lo que sí puedo decirles es que la noticia, al final, no fue tan sorpresiva para algunas personas. Los más allegados, los que conocían la dinámica de Mert y Afra de cerca, ya intuían que algo no andaba bien. Los rumores sobre discusiones, cambios de humor repentinos, y una creciente distancia entre ellos, circulaban en el círculo íntimo. Pero para el resto del mundo fue un auténtico terremoto. Y claro, después de la noticia, vino la avalancha de consecuencias. Cambios en la serie, cancelaciones de contratos, rumores sobre nuevos amores, y sobre todo, el escrutinio público. La vida de Mert y Afra de repente se convirtió en un circo mediático. Cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada gesto, era analizado al milímetro. La serie, Luces y Sombras, tuvo que enfrentar una reestructuración. Los guionistas se vieron obligados a replantear la trama, y algunos personajes tuvieron que ser modificados o incluso eliminados. La producción se vio envuelta en una crisis, y los ratings sufrieron un descenso considerable. La incertidumbre sobre el futuro de la serie era palpable. Los contratos publicitarios de Mert y Afra se vieron en peligro. Las marcas que los habían elegido como imagen comenzaron a evaluar la situación, y algunas decidieron cancelar sus acuerdos. La reputación de ambos estaba en juego y la credibilidad era algo que tenían que recuperar. Los rumores sobre nuevos romances no se hicieron esperar. Los medios especulaban sobre posibles relaciones de Mert y Afra con otros actores, amigos, o personas cercanas a su entorno. Cada foto, cada encuentro era analizado y comentado. La prensa rosa no les daba respiro. Fue una época de mucho estrés, de mucha presión, tanto para ellos como para todos los que estaban involucrados. La atención mediática en ocasiones era abrumadora. Los paparazzi los perseguían a todas partes, y las redes sociales se inundaban de comentarios, tanto positivos como negativos. Y por supuesto, esto afectó sus carreras, sus relaciones y su salud mental. Pero como en toda historia, también hubo un lado positivo. La situación, por dura que fuera, también sirvió para que Mert y Afra se sinceraran consigo mismos y con el mundo. Para que tomaran decisiones importantes, para que aprendieran a priorizar su bienestar y, sobre todo, para que demostraran que eran seres humanos, con sus errores y sus aciertos. Mert, por su parte, se refugió en su familia y en sus amigos más cercanos. Decidió tomarse un tiempo para reflexionar y analizar sus prioridades. Comenzó a trabajar en sí mismo, a buscar ayuda profesional, y a enfocarse en su salud mental. Aprendió a poner límites y a proteger su privacidad. Afra, por su parte, también se tomó un tiempo para sanar. Se alejó de la vorágine mediática y se dedicó a sus pasiones. Se acercó a sus seres queridos y buscó el apoyo de aquellos que la amaban incondicionalmente. Decidió ser fiel a sí misma y a sus valores. ¿Y qué pasó después? Bueno, ahí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque después de la tormenta siempre llega la calma. Y poco a poco Mert y Afra empezaron a rehacer sus vidas. A tomar decisiones, a elegir su camino. Y lo más importante, a recuperar el control de sus propias vidas. Mert, después de un tiempo, volvió a la actuación, pero con una perspectiva diferente. Decidió enfocarse en proyectos que lo hicieran feliz y que le permitieran crecer como artista. Aprendió a aceptar sus errores y a perdonarse a sí mismo. Hoy en día Mert está triunfando en una nueva serie y ha encontrado la felicidad en su vida personal. Afra, por su parte, también retomó su carrera, pero con más cautela. Se involucró en proyectos que reflejaban sus valores y que le permitían conectar con su público de manera auténtica. Aprendió a manejar la presión mediática y a proteger su privacidad. Actualmente Afra está trabajando en varios proyectos y se ha convertido en un referente para muchas mujeres. Ya a partir de ahora, cada paso que dieron fue diferente. Algunos se distanciaron, otros buscaron apoyo, otros simplemente decidieron seguir adelante con su vida. Y como les decía, no quiero dar más detalles, pero sí quiero que entiendan que la situación que se vivió fue compleja, y no fue un cuento de hadas.
Lo importante es que ambos demostraron mucha fortaleza, mucha resiliencia. Y aunque el camino no fue fácil, lograron salir adelante. Y hoy, aunque las cosas son diferentes, ambos siguen siendo figuras relevantes en el mundo del entretenimiento. Incluso han logrado mantener una relación cordial y respetuosa, algo que el público celebra. Entonces, ¿qué nos deja esta historia? Pues, amigos míos, nos deja muchas lecciones. Nos enseña que las apariencias engañan, que la vida de los famosos no es siempre lo que parece, y que la fama puede ser una bendición, y una maldición. Nos enseña que la honestidad y la autenticidad son fundamentales, y que es importante priorizar nuestro bienestar y ser fiel. Es a nosotros mismos. Y sobre todo nos enseña que todos cometemos errores, y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Nos muestra que la resiliencia, la perseverancia, y la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos son claves para superar las adversidades. Ahora, quiero que piensen en esto. ¿Qué creen ustedes que fue lo que más les impactó de esta noticia? ¿Qué opinan sobre la forma en que Mert y Afra manejaron la situación? ¿Creen que los medios de comunicación fueron justos con ellos? ¿Cómo creen que la sociedad en general reaccionó ante esta situación? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones y debatir con ustedes. Me interesa mucho saber qué piensan, porque este tema es muy amplio y da para mucho debate. Me interesa saber si ustedes, como fanáticos de la farándula, creen que se les debe dar el beneficio de la duda a estas figuras públicas, o si, por el contrario, esperan una transparencia total. ¿Creen que los famosos tienen derecho a la privacidad, o si deben estar siempre expuestos al ojo público? Y antes de que se vayan, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que se hayan entretenido un rato. Recuerden, como les dije al principio, si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Suscríbanse para estar al día con el chisme, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.